es un voltaje variable con el tiempo, la corriente alterna, del cual se dispone pues, comercialmente en nuestras redes eléctricas, ¿no? Y normalmente nada más le ponemos las siglas CA, ya vemos CA y ya sabemos exactamente qué es. Los voltajes de corriente alterna senoidales están disponibles en varias fuentes. La más común de corriente doméstica normal, la cual proporciona un voltaje de corriente alterna producido en una planta de energía eléctrica. Ya si regresamos a términos de producción, pues sabemos que en nuestras plantas generadoras están, así que nuestros generadores de energía de voltaje, el cual, pues se produce, a través de una espira cortando un campo eléctrico, ¿sale? Produciendo un flujo de electrones a través de un conductor, ¿no? Pero pues sabemos que el generador funciona de forma rotatoria, por lo tanto tenemos una forma de onda en la que vamos teniendo un lado positivo y un lado negativo, porque la espira va cortando el campo eléctrico completo, ¿sale? Entonces, pues en nuestro generador comercial, pues tenemos ese tipo de energía que producimos. La mayoría pues, de estas plantas necesitan fuentes eléctricas como agua, petróleo, gas, fusión. ¿Sale? Las diferentes plantas generadoras que conocemos y que tenemos, de hecho, hasta en nuestro país tenemos fusión nuclear todavía. Y bueno, la forma de onda senoidal de la figura con su notación adicional se utilizará ahora como modelo para definir algunos términos básicos, los cuales, sin embargo, pueden aplicarse a cualquier forma de onda alterna. Entonces, pues tenemos esta onda senoidal, ¿sale? Que se produce a través de cortar el flujo magnético que existe en un campo y nos va produciendo un nivel de voltaje conforme vamos cortando en cierto ángulo ese campo eléctrico. Entonces, un ciclo completo, una vuelta completa de una espira nos produce esta respuesta en señal de voltaje. Vemos nosotros a través de una onda senoidal, ¿sale? Donde, bueno, algunos de los conceptos más importantes es que debemos tener entendido que tenemos un voltaje máximo, que está indicado aquí como el máximo, o también le podemos decir voltaje pico, ¿vale? También tenemos lo que es el voltaje también máximo. El voltaje máximo y el voltaje pico en este caso coincide porque está con referencia al valor 0 volts, ¿sale? En esta figura en específico. Pero este puede variar dependiendo de la referencia. Ese está con respecto al valor promedio. Entonces vamos a leerlo. Dice que la forma de onda es la trayectoria trazada por una cantidad graficada como una función de alguna variable, como tiempo, posición, grados, radianes, temperatura, etc. Solo es esta, como tal, la onda senoidal. El valor instantáneo es la magnitud de una forma de onda en cualquier instante, que se indica con las letras E1 y E2. ¿Sale? Entonces nosotros podemos tener un valor instantáneo de voltaje o de la señal que estamos midiendo, pues con algunos cálculos, ¿no? Dependiendo del ángulo en el que se encuentre o el tiempo en el que haya pasado. Amplitud pico es el valor máximo de una forma de onda medido a partir de su valor promedio o medio, y que se indica con las letras mayúsculas M para fuentes de voltaje y BM para la caída de voltaje, ¿sale? A través de una carga. El valor promedio de la forma de onda de la figura es 0 volts y M es como se define en la figura. Entonces, aquí nuestro valor promedio, como está sobre el eje horizontal del tiempo y está exactamente en el valor 0, pues el valor promedio coincide con 0 volts. Por lo tanto, coincide con el valor pico a pico, que son
lo que indican las expresiones EP o BP. Lo vemos normalmente en la literatura. Es el voltaje completo entre picos positivos y negativos en la forma de onda. Es decir, la suma de la magnitud de los picos positivos y negativos. Tenemos aquí en la figura EM, que es con respecto al promedio. Y el voltaje de pico es con respecto al valor 0 volts, ¿sale? Hasta su amplitud máxima de la onda. Ejemplo, si esta onda estuviera posicionada en un valor promedio de 1 volt, ¿sale? Nosotros tendríamos que sumarle para calcular el valor pico 1 volt adicional, ¿sale? Porque tenemos una distancia de 1 volt con respecto a la línea de 0 volts, ¿no? Entonces, normalmente si tenemos que esta onda, la amplitud mide, no sé, 12 volts, ¿sale? Pero está posicionado 1 volt arriba, su valor pico o voltaje pico sería 13 volts, ¿sale? Ahora, decía ahí de BPP, que es voltaje pico-pico, es la distancia que hay entre los máximos, ¿sale? Entre este máximo positivo y este máximo negativo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una amplitud que esto mide 12 volts, el voltaje pico sería 12 volts, si estuviéramos aquí sobre el 0, y el voltaje pico-pico sería 24 volts, ¿sale? Toda la amplitud desde el máximo positivo hasta el máximo negativo, ¿sale? Forma de onda periódica. La forma de onda que se repite de manera continua. Aquí se ve feo. Déjenme mejor regreso para acá. Que lo convirtió y hizo ahí cosas raras. Lo voy a ampliar. Forma de onda periódica. La forma de onda se repite de manera continua después del mismo intervalo. La forma de onda que aparece en la figura es una forma de onda periódica, ¿sale? Tenemos esta misma onda y no, aparentemente, pues no cambia ni de amplitud, ni tampoco en lo ancho, ¿no? de la onda. ¿Puede cambiar? Sí, dependiendo del fenómeno que estamos produciendo, ¿no? Podemos incrementar o decrementar estos picos o la anchura de la onda, ¿no? Pero bueno, esta como está normalita, ¿sí? Es una forma de onda periódica. Tenemos el periodo, que es el tiempo de una forma de onda periódica. En nuestro diagrama, nuestro periodo sería el tiempo que nos lleva a hacer este ciclo, ¿sale? O toda la onda senoidal completa. Esto sería el tiempo. El periodo, perdón. Ciclo, parte de una forma de onda contenida en un periodo. Como lo acabo de decir, el ciclo de esta figura, de esta onda senoidal, sería toda la onda senoidal, porque de aquí empezamos con repeticiones. Entonces, cada una de estas es un ciclo. Aquí en esta figura, por ejemplo, tendríamos 2.5 ciclos. ¿Sale? Frecuencia, cantidad de ciclos que ocurren en un segundo. Y la unidad de medida de la frecuencia es el Hertz. Esto pues ya lo tenemos bien identificado porque pues lo vemos incluso hasta para términos de procesamiento en computadoras, lo que últimamente nos interesa, ¿no? Para algunos en cuestión al gaming o reproducción de video, cuántos frames y a qué frecuencia puede reproducir imágenes nuestros monitores o pantallas, por ejemplo. E incluso vemos una pantalla que no queremos que sea menor mínimo a 120 Hz o ya muy mal 60 Hz, ¿no? Pero bueno, sería cuántos ciclos, por ejemplo, de esta onda senoidal ocurren en un segundo.
Nosotros pues sabemos que nuestra red eléctrica, en nuestra corriente alterna que tenemos en nuestras casas, son 60 ciclos de una onda senoidal que ocurren en un segundo. Entonces tenemos una frecuencia de 60 Hz aquí en nuestro país. Hay países, pues ya saben, algunos manejan 50 Hz, por ejemplo. Velocidad angular. Tenemos que es la velocidad con la cual el vector rotatorio gira alrededor del centro y se determina con la ecuación. La distancia, que son los grados o radianes, entre el tiempo en segundos. ¿Sale? Entonces, tenemos una ecuación, vamos a asignar la letra griega minúscula omega a la velocidad angular y podemos sustituirlo por esto. Aquí es lo mismo, velocidad angular, esto es el ángulo alfa y el tiempo que puede ocurrir para determinar cuánto cuál velocidad angular tenemos, ¿no? Por lo común, W se da en radianes por segundo, la velocidad angular, y el ángulo que se obtiene, el ángulo alfa que se obtiene con la ecuación suele estar en radianes. Si se requiere calcular ese ángulo en grados, debe aplicarse una conversión como se expresa a continuación. Ya sabemos que, pues, si ponemos nuestra calculadora en radianes o en grados, nos hace operaciones diferentes, ¿no? Bueno, por la cuestión de esta conversión. Entonces tenemos que, por ejemplo, podemos convertir los radianes que se expresan por lo regular en términos de pi, ¿vale? Y convertirlo dividiendo directamente entre 180 por los grados. Y de grados a radianes, bueno, de radianes a grados, perdón, tenemos 180 entre pi y lo multiplicamos por el número de radianes que tengamos. ¿Sale? Y bueno, otro concepto es el tiempo requerido para completar una revolución es igual al periodo t de la forma de onda senoidal. ¿Sale? Los radianes contenidos en este intervalo de tiempo son 2pi. Sustituyendo tenemos que es la velocidad angular. Esto sería acá el ángulo, 2pi radianes, y el periodo. ¿Sale? Entonces, por si alguno no se acuerda, toda la onda de senoidal tenemos un ángulo de 2pi radianes, o sea, los 360 grados. Si vamos desde aquí hasta acá, aquí en medio sería pi radianes, y hasta acá al final de la onda del ciclo serían 2pi radianes, y de ahí empezamos a tener repeticiones. Entonces podemos expresar, imagínense que tenemos aquí un punto inicial y vamos trazando un vector. Ese vector se va a ir moviendo con respecto al tiempo y podemos posicionarlo y nos va a dar un ángulo, ¿no? Si por ejemplo tenemos aquí un vector y llegamos a este punto que nos está marcando con E1, tenemos un tiempo en el que ocurrió todo esto y nos va a dar un ángulo, ¿no? Que está denominado entre, por ejemplo, en este caso, en E1, entre 0 y pi radianes. ¿Sale? Ahí nos daría un ángulo. Entonces vamos a hacer algunos cálculos. Y bueno, dice, en otras palabras, esta ecuación establece que cuanto más pequeño sea el periodo de la forma de onda senoidal, o si el intervalo antes de que se genere un ciclo completo es más pequeño, mayor deberá ser la velocidad angular del vector rotatorio. ¿Vale? Y bueno, tenemos lo que les decía, ¿no? Tenemos el vector rotatorio aquí, establecido desde el punto inicial. ¿Sale? Y nos va a dar aquí un ángulo, por ejemplo, en este caso de 45 grados. Vamos a, a una cuarta parte de la onda completa positiva, ¿no? Si quisiéramos 90 grados, tenemos el vector rotatorio que se sitúa hasta acá arriba, y son los 90 grados.
Y 135 grados, por ejemplo, y 180 nos va a dar con estas posiciones, ¿sí?, del vector. Entonces lo mismo hacemos para la parte negativa, empezando desde aquí 0 hasta 2pi, o los 360 grados. ¿Sale? Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Déjenlo. Lo pongo para repasar. Y ahorita les voy a preguntar para que me ayuden. Aquí está. Por ejemplo, para este diagrama, antes de avanzar más, tenemos esta onda, ¿sí? Esta onda senoidal, cíclica, y tenemos aquí tiempos en segundos y un valor de 8 volts. ¿Cuál sería el valor pico de esta onda? ¿Alguien ahí que me ayude? O en el chat si lo quieren poner. El valor pico sería 8. 8 volts, ¿sale? Es el valor que está desde el 0, como en este caso coincide, desde el 0 hasta el máximo, ¿sale? 8 volts. Entonces lo voy a poner aquí con el lápiz. 8 volts. ¿Cuál sería el valor instantáneo a los 3 segundos? Bueno, 0.03 segundos y a los 0.06 segundos. El valor instantáneo, si ven la presentación que está subida ahí en Drive para recordar el concepto, dice que es la magnitud de la forma de onda, o sea, de estas ondas senoidal que les estoy compartiendo, en cualquier instante de tiempo. ¿Sale? Entonces nos da básicamente qué valor de voltaje hay en este tiempo y en este tiempo. ¿Sale? ¿Cuál sería el valor del voltaje a 0.3 segundos? Menos Caemos, 8. ajá, caemos aquí, ¿no? Ahí medio chueco, pero aquí está. 0.3 ¿Y 0? segundos. Sería, ajá, menos 8. Y aquí el otro es 0. Exactamente. El valor pico a pico es lo que les decía, la magnitud total que hay entre máximos de la forma de onda. Entonces hay 8 hacia acá y 8 hacia acá sería 16 volts. ¿Cuál es el periodo? Vamos a ponerle aquí a este voltaje pico. El periodo de la forma de onda es el tiempo que se tarda en hacer un ciclo completo o toda una onda senoidal completa. Sería de 0.4. 0.4 segundos. ¿Vale? En este ejemplo se muestran 3.5 ciclos. Aquí son 1. Por acá el 2. 3. Y aquí nos quedamos a la mitad de la forma de onda senoidal. Entonces tenemos 3.5 ciclos. ¿Y cuál es la frecuencia? 2.5. 2.5 Hz. Tenemos que la frecuencia es 1 entre el periodo.
¿Sale? 1 entre 0.4. ¿Sale? Entonces, bueno, también otros de los conceptos que estábamos viendo era la velocidad angular. ¿Sale? Tenemos aquí, en el archivo, en la segunda hoja, lo voy a poner otra vez. Tenemos aquí la velocidad angular, es el ángulo entre el tiempo. ¿Sale? Y ya estábamos viendo lo de las conversiones. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio que ahorita les comparto otra vez. ¿Sale? Vamos a calcular ahí la velocidad angular. Y un momento. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad angular con esto? Tenemos que es W por 2pi por la frecuencia. ¿Sale? Esta es una fórmula que vamos a necesitar. Si yo ya tengo aquí, me está dando W y me está dando la frecuencia es de 60 Hz. Sale para este ejemplo, el 1. Si me está dando la frecuencia de 60 Hz, yo puedo calcular la velocidad angular multiplicando 2pi por f. 2pi por la frecuencia, que son 60 Hz. Y eso me da 377. Y como estamos hablando en términos de velocidad angular, son radianes en 3 segundos. ¿Sale? Para el ejercicio 1. Sale 376.99. ¿Sale? Está redondeado. Y bueno, para el ejercicio 2 de ejemplo, nos pide aquí al revés. La frecuencia y el periodo de la onda seno de la siguiente figura, de esta de aquí abajito. Necesitamos ahora primero determinar la frecuencia. ¿Sale? Y el periodo. ¿Cómo le haríamos ahí para calcular eso con lo que estábamos viendo ahorita? Despejamos la frecuencia utilizando la velocidad. Ok. Frecuencia. ¿Cómo la despejarías? ¿Cómo te queda el despeje de aquí? W entre 2pi, ¿no? Sí. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? Son, de acuerdo al dibujo, 100 radianes entre segundo entre 2pi. Si hacemos eso en nuestra calculadora, 15.91. 15.91. Pero ahí nos está faltando algo.
¿Sale? Porque la frecuencia de esa onda debe ser 79.58 Hz. Y aquí no nos está dando. ¿Sale? Ah, ok, ya vi el error. Perdón. Ya vi en dónde está el error. Ujú. Lo que pasa es que aquí no es... Les puse la figura mal. Déjenme la actualizo. Esa frecuencia sí está bien para esa velocidad angular. Yo quería que hicieran la de acá. Se las voy a pegar acá adicional. De 500. Con la de 500 sí da. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí figura 2. Figura 2. Ahora sí, aquí la frecuencia es 500 radianes entre segundo entre 2pi. Y da 79.58 Hz. ¿Y cómo calculamos el periodo? Tenemos dos formas. Poner de la velocidad angular, despejándola así, 2pi radianes, ¿sale? Entre 500. Bueno, perdón, entre la velocidad angular primero. O, voy a poner aquí la O, también puede ser 1 entre la frecuencia. Cualquiera de las dos. Entonces, con ese cálculo, ¿cuánto nos da el periodo? Con estos datos. 12.57 milisegundos. A ver, compruébenlo. Sí, sí da. 12.57 milisegundos. Déjenlo, lo reescribo porque está feo esa S. Entonces son algunas relaciones que podemos verificar en las formas de onda que estemos viendo. Por lo regular, pues llega un punto cuando ya estamos haciendo análisis en nuestros proyectos que pues no vamos a ver siempre ondas senoidales, ¿no? Vamos a ver algunas señales cuadradas, incluso por ejemplo, en el laboratorio donde nosotros trabajamos, ahí ocupan lo que es mucho el ultrasonido. Entonces ahí pues ocupan altas frecuencias para producir esos ecos y ya ven ahí la respuesta de la onda de ultrasonido y determinan luego muchos estos valores y analizan esas señales. ¿Sale? Eso lo ve, por ejemplo, lo estudia mucho el profesor Alejandro y otros doctores. Ven ese tipo de fenómenos eléctricos. ¿Sale? Entonces, si alguno hace algo así, pues este tipo de relaciones y conceptos les va a ayudar, ¿no? Y bueno, para los que somos más de cómputo, cosas así, pues al menos la frecuencia sí para cuestiones de cómputo. Entonces, dado estos ejemplos, hagan ustedes estos dos. ¿Sale? Dada una velocidad angular de 200 radianes sobre segundo, determine cuánto llevará a una forma de onda sinusoidal pasar a través de un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Y determine el ángulo a través del cual una forma de onda sinusoidal de 60 grados pasará por un periodo de 5 milisegundos. Traten de hacerlo con lo que acabamos de ver.
¿Sale? Y lo mandan al grupo. Voy a mutearme tantito en lo que lo hacen. Y avisan, ¿sale? Ahí los estoy viendo en el WhatsApp. Sí, profe.